Mi nombre es Aranza Flores Matamoros. Estudio la licenciatura en Educación Preescolar en el tercer semestre en la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla. En esta ocasión les responderé una serie de preguntas acerca de la materia de acercamiento a las ciencias naturales en preescolar. La primera pregunta es: ¿en qué afecta estos cambios a los profesores? La ciencia y la tecnología ha terminado por transformar numerosos asuntos en las sociedades contemporáneas. Son ingeniables los beneficios de tal transformación, pero se obtienen también numerosos riesgos que han surgido de tan vertiginosos desarrollo. Esta doble condición obliga a que la ciencia y la tecnología deban ser vistas como una actitud más crítica, ya que no son siempre los impactos los que se representan en el mundo desarrollado que en el país del sur. Se le atribuye a la ciencia y a la tecnología grandes efectos sobre la sociedad, en particular en el cambio de las tecnologías de la producción de la información y en el ámbito biotecnológico. Algunos críticos consideran que estos desarrollos han contribuido a que los países regionales y otros grupos sociales más ricos se hubieran vuelto más ricos, es decir, que la brecha entre ricos y pobres se pensaba se podía disminuir entre los años 70, habría aumentado. Entonces, en mi opinión, por el tipo de desarrollo que existe en nuestro país, es la importancia que le toman a las ciencias en cuestiones de educación, pues en la educación preescolar es muy bajo el tipo de enseñanza, pues en muy pocas de nuestras escuelas contamos con salas de usos múltiples y por lo mismo no existe un desarrollo, pero sabemos que la ciencia y la tecnología solo juegan el papel en estos dos aspectos y que se requiere un reajuste más profundo e idóneo social, político y económico. Sin embargo, sabemos también que si la ciencia y la tecnología no tienen una orientación más sensible frente a estos problemas, continuará contribuyendo significativamente a aumentar una desigualdad global. Bien, la siguiente pregunta es: ¿cómo debemos representar el trabajo del profesor en estas nuevas circunstancias? Me resulta interesante el tema relacionado con el lugar que le asigna el docente a la tecnología en el aula en el marco de una clara propuesta didáctica para la buena enseñanza, pues está investigado que las estrategias más frecuentes que utilizan los docentes en su clase son las explicaciones y las demostraciones. Desde este lugar es que las tecnologías, tanto las clases como las nuevas, resultan un excelente soporte tanto para la explicación como para la demostración. Por otra parte, hay una tendencia que dice que de una buena parte de las tareas que se llevan a cabo, los docentes se ven simplemente posibilitadas por el uso de la tecnología. De alguna manera, y en la mayoría de los casos, el docente se ve obligado a la evaluación de la incorporación de la tecnología y el uso de las computadoras en clases. Entonces, las otras preguntas que me hago son: ¿qué lugar le otorga a la tecnología a los docentes en la interacción con un grupo específico y con un contenido determinado? ¿Cuáles son las mejoras sustanciales de esta práctica en relación con el aspecto elaboración y reconstrucción del conocimiento? ¿Cuál es el papel de los docentes? ¿Le atribuyen a la tecnología? ¿Y cuál es el que se le debe atribuir? ¿Qué papel cumplen las instituciones educativas superior para facilitar el lugar que debe ocupar la tecnología dentro de las propuestas de enseñanza? ¿Cuáles son nuestros prejuicios como docentes acerca de este recurso? ¿Cómo desmitificamos este recurso para poder utilizar su mayor potencial?
se le asigna a la tecnología educativa en lugar de una medición contextualizada o de puente cognitivo, para que contribuya a generar aprendizaje significativo. Otra pregunta que surge vinculada con las anteriores son si las demostraciones con las nuevas tecnologías generan nuevos modos de aprendizaje y si estos a su vez desarrollan nuevos procesos reflexivos o nuevas maneras de pensar. Entonces, para los nuevos profesores no es tan difícil relacionar la tecnología en las aulas de clase, pues ya venimos preparados para las nuevas enseñanzas. ¿Cómo deberían formarse los nuevos profesores? Es la tercera pregunta. Con todo este panorama, es evidente el papel del docente de educación media es vital, pues le corresponde ser uno de los más importantes actores sociales para enfrentar a estos retos de su formación y permanentemente actualizarse. Dependerá que pueda enfrentar las necesidades de la sociedad, la evolución científico-tecnológico y la globalización del planeta, la conciencia sobre el deterioro del ambiente y la urgencia de hacer sostenible el desarrollo socioeconómico. Para esto, se hace necesario que las sociedades en procura del conocimiento científico establezcan líneas de acción para la enseñanza y el aprendizaje de estos saberes y favorecer estos cambios. Tales cambios deberán considerar nuevas propuestas que se reinviertan en un nuevo quehacer educativo. También es importante que el docente conozca sus concepciones de enseñanza y el pensamiento que desarrolla, comprendiendo así los elementos que forman parte de un modelo didáctico, sus paradigmas, las teorías de enseñanza en las que se desenvuelve y las concepciones teóricas del aprendizaje. Siguiente pregunta. ¿Crees que debe existir un cambio en la enseñanza de la ciencia en educación preescolar y por qué? En mi punto de vista es que sí, por supuesto, que debe existir un gran cambio, pues para los infantes la palabra ciencia lo relacionan con magia. Lo más primordial para poder tener un gran cambio en que revolucione la palabra ciencia es enseñar a los pequeños que ciencia no es magia. Ciencia es algo que existe a partir de la mezcla de dos o más sustancias, que al juntarse hacen una modificación de su estado, pues las mentes de los niños se van desarrollando a partir de experiencias de ciencias, conocimientos previamente adquiridos o aprendidos dentro o fuera de la escuela, que influyen sobre lo aprendido a partir de nuevas experiencias en diversas formas. Pues el modo de asimilación del infante depende de la naturaleza y cómo estructura la información a partir de la exploración con un nuevo elemento, pues de la explicación que se hace la diferencia entre magia y ciencia. Los niños que ya pueden comprender es que el aprendizaje científico nace de la curiosidad que todos tenemos por conocer y comprender los fenómenos que nos rodean. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría ser posible este cambio? Siento que para este cambio lo más importante debe ser la práctica. Con diferentes tipos de experimentos podemos enseñar a los infantes que la magia es ciencia y como ya lo había explicado hace un rato, la magia se crea a partir de dos sustancias que hace el ser humano para poder hacer que las personas no puedan explicar el suceso. Algo que podemos observar es la tendencia de los alumnos a partir de que inicia su razonamiento en las características observables de una situación problemática. Por ejemplo, un experimento. Consideran que el azúcar desaparece cuando se disuelve en vez de permanecer, aunque en forma de partículas excesivamente pequeñas como para poder ser vistas, o un experimento que hice en la clase.
y por eso los niños deben tener claro que cada cosa tiene una explicación y es lo que debemos fomentar nosotros como futuros docentes a los alumnos, que lo que hacemos es ciencia, no es magia. La siguiente pregunta es, ¿qué visión de la ciencia es más pertinente para enseñar los temas relacionados con la ciencia y la tecnología en educación preescolar? Para poder plantear actividades, primero debemos conocer sus ideas, lo que saben, lo que piensan sobre lo que vamos a hacer. Proponer actividades que partan de sus ideas. También tener en cuenta que las características propias del pensamiento infantil que influyen en las interpretaciones que realizamos de algunos fenómenos. De igual manera, debemos dejar hablar al alumno, que se exprese y sea capaz de expresar la acción que realiza y los resultados que obtiene a través de dicha acción. Para que el alumno pueda desenvolverse con mayor fluidez, debemos mostrarles confianza, para que ellos puedan actuar de forma espontánea, a empezar a emprender acciones sin miedo a equivocarse, a experimentar, a aprender todo lo que va creando. Siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales riesgos emanados del abuso de la ciencia y la tecnología en la educación? En una de las instituciones en las que estuve en mi jornada de observación, sí contaban con dicha aula, pero no tenían un maestro encargado, por lo que mi docente no impartía la clase conforme a un horario. Y esto también genera mayores distracciones en el abuso de las TIC. Tienes tal cantidad de información y de alternativas que es fácil distraerse. Aumenta por lo tanto el grado de dispersión. Mayor pérdida de tiempo, muy relacionado con el primer punto de atención de este listado. Generalmente el aislamiento. El abuso de las TIC genera un menor contacto con el mundo físico entre personas, lo cual supone que para el crecimiento de la persona. También con ello, no la realización de otras actividades necesarias, como por ejemplo el deporte. Por lo que en mi opinión es muy bueno enseñar la tecnología a los pequeños, pero tomando en cuenta el tipo de aprendizaje que se les enseña. Es importante incluir juegos que sean didácticos para ellos. La última pregunta es, ¿sabes cómo diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento científico de los niños? Sí, sí sé cómo diseñar una propuesta, por lo que contaré 5 propuestas para fomentar el pensamiento científico. 1. Alienta su curiosidad. Invítale a que investigue. Intente comprender cómo funcionan los objetos que utiliza cada día y realice pequeñas pruebas de acierto y error. Es importante, sobre todo cuando el niño es pequeño, que le permitas manipular los materiales, los juguetes, las prendas de vestir. A través del contacto y la vista, los comparará, establecerá relaciones geométricas entre forma y tamaño y asimilará sus características y funciones. 2. Si no surgen naturalmente, hazle preguntas. Si no es un niño curioso, puedes despertar su interés planteándole cuestiones sobre el mundo que lo rodea y animándole a que trate de encontrar una explicación para aquello que no entiende. 3. Deja que lo intente. Siempre que sus prácticas sean seguras y bajo tu supervisión, dale espacio para que trate de solucionar de manera autónoma, según su propio criterio, los problemas que le surgen respecto al manejo de un objeto o situación. Siempre tendrás tiempo de aconsejarlo, pero ten paciencia y permítele que pruebe. 4. Dirige simultáneamente su aprendizaje. Si ves que le cuesta resolver un problema o afrontar una situación, no le des la respuesta.
trata de que él deduzca o dale algunas pistas, haciéndole preguntas concretas como para que él mismo encuentre la solución. Y 5. Utiliza el juego y la imaginación. Ponle retos y problemas cotidianos para que intente resolverlos. Ve un poco más allá y pide que invite a objetos del futuro o inicie un relato y anímale a que lo termine, pensando qué podría sucederle a los protagonistas y cómo reaccionarían. Esto es una de las cosas que hacemos en educación preescolar, es que a través del juego ellos puedan conocer, aprender y experimentar para la mejora de un aprendizaje. Y esto ha sido todas mis preguntas. Espero le haya gustado. Muchas gracias.